Jamás imaginé que mi único hijo estaría conspirando para encerrarme en un manicomio y quedarse con todo lo que construí durante décadas. Lo descubrí por accidente una noche fría de invierno, cuando el destino quiso que escuchara cada palabra de su plan siniestro. Mi nombre es Rodrigo Castellanos Vegan, tengo 68 años y toda mi vida me he regido por valores inquebrantables. Comencé a trabajar siendo apenas un adolescente. Levanté una empresa de distribución de materiales industriales partiendo de la nada, y con los años logré amasar una fortuna que mantuve en absoluto secreto. Para mi familia, yo era simplemente el abuelo retirado que sobrevivía con una modesta pensión en la vieja casona de Valencia que adquirí hace casi 4 décadas. Era el 18 de febrero, una fecha grabada a fuego en mi memoria. Verónica, mi nuera, había aparecido esa tarde acompañada de Andrés, mi hijo de 44 años. Yo me encontraba en mi biblioteca personal, revisando correspondencia cuando decidí bajar a buscar algo de beber. Al aproximarme al comedor, percibí murmullos tensos. Algo en aquellas voces me obligó a detenerme en seco. Andrés, tenemos que actuar ya, susurraba Verónica con urgencia. El especialista asegura que si conseguimos los documentos médicos adecuados, podemos obtener la inhabilitación en cuestión de semanas. En el aire abandonó mis pulmones. ¿Inhabilitación? ¿De quién demonios hablaban? Lo entiendo, Verónica, pero estamos hablando de mi padre, respondió Andrés con un tono que me resultó completamente ajeno. Aunque reconozco que tienes razón. Esa propiedad vale más de 200.000 euros en el mercado actual. Con las deudas que arrastro me quedé petrificado contra el muro del corredor. Mi propio hijo, el hombre al que había dedicado mi existencia entera, estaba maquinando para arrebatarme mi libertad y mi patrimonio. Los especialistas que contacté están listos para firmar los informes, prosiguió Verónica. Declararán que padece deterioro cognitivo severo, episodios de confusión, incapacidad para gestionar sus propios asuntos. Rodrigo tiene casi 70 años. Nadie cuestionará nada. ¿Y si rechaza someterse a las evaluaciones? Andrés, por eso debemos hacerlo parecer rutinario. Yo le diré que es un simple chequeo preventivo. Una vez tengamos la documentación firmada, solicitaremos la tutela legal. Tú te convertirás en su guardián. Controlarás absolutamente todo. Mi corazón retumbaba con tal violencia que temí delatarme. Durante 44 años había sido padre para Andrés. Financié sus estudios universitarios, le ofrecí empleo en mi compañía, lo ayudé con la entrada de su primera vivienda, y ahora tramaba despojarme no solo de mis bienes, sino de mi dignidad como ser humano. ¿Cuánto tardaremos en vender la propiedad una vez tengas el control legal?, inquirió Verónica. El corredor inmobiliario calcula unos 3 meses como máximo. La ubicación es privilegiada y la casa está impecable. Sí, impecable, porque yo la había mantenido así con mi esfuerzo y mi dinero durante décadas, Andrés. ¿Estás completamente seguro de que no sospecha nada? Absolutamente. Papá confía ciegamente en mí. Además, ¿qué podría hacer? Es un viejo solitario, sin más hijos, sin parientes cercanos. Depende totalmente de nosotros. Aquellas palabras me atravesaron como dagas en un viejo solitario. Ella era todo lo que representaba para él, no su padre, no el hombre que lo había criado con sacrificio, sino un estorbo, un anciano vulnerable del que podía aprovecharse impunemente. Me retiré sigilosamente hacia mi biblioteca, cerrando la puerta. Con extremo cuidado, me dejé caer en mi butaca de cuero, la misma donde había tomado las decisiones más trascendentales de mi carrera empresarial. Y por primera vez en muchos años experimenté algo que creía olvidado, el instinto de supervivencia. Pero esta batalla era diferente. No era un joven emprendedor enfrentando competidores, era un hombre curtido, que acababa de descubrir que su peor enemigo compartía su propia sangre. Andrés había cometido un error imperdonable: subestimarme.
Durante las horas siguientes, mientras escuchaba sus risas falsas desde el comedor, mi mente comenzó a operar con precisión quirúrgica. Tenían razón en algo. Yo había cumplido 68 años, pero se equivocaban rotundamente sobre lo que eso significaba. No era fragilidad, era experiencia acumulada, sabiduría destilada y, sobre todo, la ventaja de haber aprendido que la información es el arma más poderosa. Y esa madrugada, después de que se marcharon, permanecí despierto hasta el amanecer, no por insomnio, sino planificando meticulosamente, porque Rodrigo Castellanos Vega no había acumulado 11 millones de euros en inversiones, siendo un ingenuo en la guerra. Había comenzado, y ellos ignoraban que ya habían perdido. Los días posteriores fueron una revelación descarnada. Cuando pasé las claves para descifrar un código, todo se vuelve transparente. Empecé a recordar acontecimientos de los meses anteriores que en su momento parecieron insignificantes, pero que ahora cobraban un significado siniestro. Todo había arrancado en Carmen Ruiz, mi doctora de cabecera durante 15 años, me telefoneó intrigada una tarde. Rodrigo, recibí una llamada muy extraña de un tal doctor Montalvo. Afirma que eres su paciente y solicita tu historial para una valoración neurológica. ¿Has cambiado de especialista? En aquel momento lo descarté como un error burocrático. No, Carmen. Debe tratarse de una confusión. No conozco a ningún doctor Montalvo. Qué curioso, porque insistió bastante. Incluso disponía de tus datos personales correctos. Le informé que sin tu consentimiento expreso no podía facilitar ninguna información. Ahora comprendía perfectamente. Andrés y Verónica llevaban meses preparando el terreno, buscando profesionales dispuestos a colaborar con su estratagema. Recordé también la insistencia de Verónica en octubre para que visitara a un conocido suyo, supuestamente neurólogo. Mi hermana Rosario, fallecida hace 4 años, siempre me advirtió que Verónica ocultaba algo turbio tras su fachada amable. Nunca presté atención a esas advertencias, considerándolas simples recelos familiares. Cuán equivocado estaba. Durante la cena navideña, Verónica había introducido el tema de mi supuesta pérdida de memoria. Rodrigo, ayer te pregunté varias veces dónde guardabas las servilletas y parecías completamente ausente. Bien. Andrés intervino de inmediato. Es verdad, papá. Últimamente te noto muy distraído. Quizás deberías realizarte algunos estudios. Yo había respondido, restándole importancia. A mi edad es normal despistarse ocasionalmente. Si existiera algún problema serio, Carmen ya me lo habría comunicado. Pero ellos habían sembrado la semilla. Durante las semanas siguientes comenzaron a señalar cada mínimo descuido, cuando buscaba mis anteojos teniéndolos puestos, cuando no recordaba instantáneamente el nombre del nuevo cartero, cuando preguntaba si ya habíamos conversado sobre algo que efectivamente habíamos discutido días atrás. En enero, Andrés apareció con un catálogo de residencias geriátricas. Papá, no es que pretendamos abandonarte, pero Verónica y yo hemos reflexionado. Esta casa resulta excesiva para una persona sola. Existen lugares muy agradables donde tendrías compañía, actividades recreativas, atención médica permanente. Andrés, esta es mi casa. Aquí naciste, aquí te criaste. No pienso abandonarla mientras conserve mi salud, por supuesto. Solo era una sugerencia para considerar en el futuro. Mentira. No era para el futuro. Era para las próximas semanas. El día de San Valentín, Verónica llegó con un obsequio especial en un pastillero organizador. Rodrigo, con la cantidad de medicamentos que consumes, esto te ayudará a no saltarte ninguna dosis. Yo apenas tomaba tus comprimidos, uno para la tensión arterial y un suplemento vitamínico. Pero Verónica insistió tanto que acepté el regalo para evitar confrontaciones. Ahora comprendía que era otra pieza de evidencia fabricada. Su deterioro mental era tan severo que necesitaba asistencia
hasta para recordar su medicación básica. Finales de mes detecté que Andrés había estado husmeando entre los papeles de mi escritorio. Cuando le pregunté, alegó que intentaba ayudarme a organizar mis facturas porque lucían caóticas. Yo conocía perfectamente la ubicación de cada documento, pero él había aprovechado una tarde que salí al mercado para revisar mis pertenencias. Ahí lo que Andrés desconocía era que mis documentos verdaderamente importantes jamás estuvieron en ese escritorio. Los 11 millones de euros que había acumulado durante décadas de inversiones astutas estaban distribuidos en 6 entidades financieras diferentes, bajo una estructura legal que había establecido años atrás con la asistencia de Fernando Aguirre. Mi abogado de absoluta confianza en Fernando había insistido en aquella época: Rodrigo, a tu edad necesitas blindar tu patrimonio, no solo contra posibles estafadores externos, sino también contra, ya sabes, a veces la familia puede complicarse cuando hay dinero significativo de por medio. En qué profético había resultado Fernando. Jamás imaginé que sus precauciones me servirían contra mi propio hijo Ann. Una semana antes de descubrir la conspiración, Verónica trajo a una amiga a tomar café. Se presentó como Lucía Navarro, trabajadora social especializada en personas mayores. La conversación pareció casual, pero Lucía formuló preguntas muy específicas sobre mis rutinas cotidianas, mi autonomía para realizar tareas básicas, mis vínculos sociales. Rodrigo parece muy lúcido y activo para su edad, comentó Lucía a Verónica, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara desde la cocina. Sí, tiene días buenos y días malos, había respondido Verónica, pero últimamente los días complicados son más frecuentes. Otra mentira cuidadosamente documentada. El 21 de febrero marqué un número que había conservado desde hacía años, cuando un antiguo cliente requirió servicios especializados. Investigaciones Villanueva. Buenos días. Necesito hablar con Marcos Villanueva personalmente. Dígale que llama a Rodrigo Castellanos, el de la distribuidora industrial. En media hora después, me encontraba sentado frente a Marcos Villanueva en su discreta oficina del centro. Era un hombre serio de unos 45 años, ex inspector de policía que había establecido su agencia de investigación privada tras retirarse anticipadamente del cuerpo. Don Rodrigo, no esperaba verlo por aquí. ¿En qué puedo servirle? Marcos, necesito que investigues a mi hijo Andrés Castellanos Mora y a mi nuera Verónica Mendoza Ríos, específicamente sus movimientos financieros, contactos médicos recientes y cualquier comunicación que hayan mantenido con abogados en los últimos meses. An Marcos enarcó una ceja. ¿Problemas familiares? Los peores que puedas concebir. Para un caso familiar completo, 4.000 euros cubren 2 semanas de investigación exhaustiva. Sacmi Checarra. Y firmé sin titubear. Aquí tienes 6.000. Quiero resultados detallados en 10 días como máximo. Y Marcos, esto debe permanecer absolutamente confidencial, por supuesto. ¿Hay algo específico que deba buscar? Todo lo que puedas descubrir. Deudas, contactos sospechosos, comunicaciones comprometedoras. Tengo motivos para sospechar que están maquinando algo contra mí. Mientras aguardaba los resultados de la investigación, adopté medidas preventivas. Visité al director de mi sucursal bancaria principal, don Rodrigo. ¡Qué grata sorpresa! ¿Cómo puedo ayudarle? Luis, necesito consultar algo delicado. ¿Has recibido alguna llamada o visita de mi hijo Andrés preguntando sobre mis cuentas? Luis se removió incómodo en su asiento. Bueno, efectivamente, hace unas semanas vino preguntando sobre sus movimientos. Alegó que estaba preocupado por su salud y deseaba cerciorarse de que todo estuviera en orden. Mi estómago se contrajo. ¿Qué le revelaste exactamente? Nada específico. Naturalmente. Le expliqué que sin su autorización escrita me resultaba imposible divulgar información confidencial.
pero insistió bastante. Incluso presentó algunos documentos que afirmaba eran poderes legales. Aunque no me parecieron auténticos documentos falsificados, no eran exactamente falsos, pero tampoco estaban correctamente formalizados. Parecía como si hubiera intentado imitar su firma. Por eso no le proporcioné ninguna información y le solicité que regresara acompañado de usted. El sinvergüenza de Andrés ya había intentado acceder a mis cuentas mediante documentos fraudulentos. Luis, necesito que refuerces la seguridad de todas mis cuentas. Contraseña secreta, verificación doble, todo lo que sea necesario, por supuesto. ¿Hay algo más que deba conocer? Si mi hijo o cualquier otra persona indaga sobre mis asuntos, quiero que me contactes inmediatamente. Tengo razones para creer que pueden intentar alguna clase de fraude. Días después, mi sobrina Mónica me telefoneó con información inquietante. Tío Rodrigo, ¿cómo te encuentras? Te llamo porque ayer coincidí con Andrés en un centro comercial y tuvimos una conversación bastante peculiar. ¿Qué tipo de conversación, Mónica? Me interrogó sobre tu salud mental, específicamente si habías mostrado señales de confusión o pérdida de memoria cuando conversamos. Le respondí que siempre me has parecido perfectamente lúcido, pero insistió alegando que en casa había sufrido varios episodios preocupantes. ¿Qué clase de episodios mencionó? Que olvidabas conversaciones importantes, que repetías preguntas constantemente, que a veces no reconocías objetos familiares. Tío, lo conozco desde niño y había algo extraño en su manera de hablar, como si pretendiera que yo confirmara esas historias. ¿Y qué le respondiste? Le dije la verdad, aunque cuando hablamos por teléfono o nos vemos personalmente, estás perfectamente bien. Pero me quedé con una sensación muy rara. ¿Por qué Andrés estaría preguntando esas cosas? Mónica, ¿puedes hacerme un favor? Si alguien más te interroga sobre mi salud mental, ¿podrías anotar exactamente qué te dicen y contactarme después? Claro, tío, pero me estás inquietando. ¿Está sucediendo algo que debería saber? Todavía no estoy seguro, pero prefiero ser precavido. A los 10 días, Marcos me convocó a su oficina con expresión grave. Había trabajado con rapidez y eficiencia extraordinarias. Don Rodrigo, siéntese, porque lo que voy a revelarle supera cualquier conspiración familiar ordinaria. A la primera imagen mostraba a Andrés saliendo de una clínica privada en un barrio residencial. Esta fotografía corresponde al pasado martes. Su hijo visitó al doctor Aurelio Montero, un psiquiatra que perdió su licencia hace 3 años por firmar certificados fraudulentos. Oficialmente no puede ejercer, pero continúa operando desde esta clínica clandestina. La segunda fotografía resultó devastadora. Verónica entregando un sobre abultado a una mujer elegante frente a un edificio judicial. Aquí tenemos a su nuera entregando 6.000 euros en efectivo a Pilar Fernández, funcionaria judicial especializada en trámites de incapacitación. Con este pago se garantiza que su expediente sea asignado al magistrado más flexible del distrito. ¿Cómo obtuviste estas fotografías? Tengo contactos en lugares estratégicos. Pero aguarde. Hay más. Marcos reprodujo una grabación. La voz de Andrés sonaba cristalina. Alberto, necesito que me confirme si todo está preparado para el 20 de marzo. El viejo debe estar ingresado en la clínica ese día. Para el 25, necesito la resolución judicial firmada. A una voz desconocida respondía: Andrés, tranquilo. El doctor Montero ya elaboró el informe psiquiátrico. Según sus conclusiones, tu padre padece demencia senil avanzada con episodios de agresividad. El documento está fechado para aparentar que el examen se realizó el mes pasado, y los testigos ya los tenemos asegurados. 3 vecinos declararán que han observado comportamientos anómalos, aunque habla solo en el jardín, que ocasionalmente sale en pijama,
que ha olvidado cerrar la puerta repetidamente. Todos aceptaron 500 euros por sus testimonios. A mi sangre hirvió. Habían sobornado a mis propios vecinos para que mintieran sobre mi estado mental. Marcos, ¿cuántos vecinos están implicados? 3 confirmados. Y sorprendentemente, entre ellos figura Esperanza, del número 23, a quien usted ayudó el año pasado con los gastos médicos de su marido. A la traición de Esperanza me golpeó como un puñetazo. Había costeado personalmente 15.000 euros para la operación cardíaca de su esposo cuando ellos carecían de recursos. Y ahora me apuñalaba por la espalda por 500 miserables euros. ¿Qué más descubriste sobre las finanzas de Andrés? Marcos abrió otra carpeta. Aquí está el detalle completo. Su hijo adeuda 190.000 euros a El Fénix Dorado, un garito ilegal regentado por Sebastián Romero. Pero la deuda más peligrosa son 75.000 euros que debe a los hermanos Cortés, prestamistas que operan desde los suburbios. Los hermanos Cortés, conoce su reputación, ¿verdad? No se caracterizan precisamente por su paciencia. Le han concedido hasta finales de mes para saldar la deuda, o comenzarán a cobrar de otras maneras. Comprendí inmediatamente por qué Andrés había acelerado sus planes. No solo necesitaba dinero urgentemente, necesitaba ese dinero antes de que los Cortés decidieran adoptar medidas más drásticas. Marcos, ¿tienes información sobre cómo planean forzar mi ingreso en la clínica? Esa es la parte más perversa del esquema. Verónica contactó con una empresa de ambulancias privadas. El 20 de marzo simularán una emergencia médica en su domicilio. Alegarán que usted sufrió un episodio psicótico y requiere evaluación psiquiátrica urgente, una emergencia simulada. Exactamente. Andrés telefoneará a emergencias reportando que usted se encuentra desorientado, agresivo, representando un peligro para sí mismo. La ambulancia llegará con paramédicos sobornados, que corroborarán esa versión. Lo trasladarán a la clínica del doctor Montero, donde permanecerá internado para observación mientras tramitan la incapacitación legal. El plan era diabólicamente eficiente. Una vez internado, resultaría prácticamente imposible demostrar mi cordura desde el interior de una institución mental corrupta. Mi testimonio sería descartado como delirios de un enfermo. ¿Cuánto tiempo calculan para completar el proceso legal? Según las grabaciones, esperan obtener la tutela completa en 6 semanas. Para finales de abril, Andrés sería legalmente mi tutor con potestad para vender propiedades, administrar cuentas bancarias y tomar decisiones médicas sobre mi tratamiento. Y después, una vez vendida su casa, planean trasladarlo a una residencia geriátrica económica en las afueras. Verónica ya visitó varios centros buscando el más barato. Encontró uno por 700 euros mensuales, donde, y cito textualmente, nadie formulará preguntas incómodas sobre su estado real. La imagen completa resultaba terrorífica. No solo pretendían despojarme de mi patrimonio, planeaban encerrarme en una residencia de ínfima categoría, donde pasaría mis últimos años como un vegetal medicado e ignorado. Marcos, continuó, don Rodrigo, hay algo adicional que debe conocer. Descubrí evidencia de que han estado drogándolo sutilmente durante las últimas semanas. Recuerda que Verónica comenzó a prepararle una infusión especial por las tardes, el té de hierbas. Hice analizar una muestra de esa infusión que conserva en su cocina. Contiene pequeñas dosis de un ansiolítico que en cantidades mínimas provoca confusión leve y pérdida de memoria a corto plazo. Todo cobraba sentido. Los momentos de confusión que había experimentado últimamente, la ocasional dificultad para recordar conversaciones recientes, la somnolencia tras el té vespertino, me habían estado medicando sin mi conocimiento para generar síntomas reales que respaldaran su narrativa. ¿Durante cuánto tiempo me han estado drogando? Según mis cálculos, desde principios de enero. Las dosis son lo suficientemente reducidas
para no causar daño permanente, pero lo suficientemente constantes para afectar su comportamiento de manera sutil. ¿Posees evidencia forense? Completa. Muestras de la infusión, análisis de laboratorio y fotografías de Verónica adquiriendo el medicamento en 3 farmacias diferentes, utilizando recetas falsificadas. Constituye un delito grave que podría conducirla a prisión por envenenamiento premeditado. En ese momento comprendí que no enfrentaba una simple conspiración familiar, motivada por la codicia. Era víctima de una operación criminal compleja, que involucraba fraude médico, corrupción judicial, soborno de testigos y envenenamiento sistemático. Andrés y Verónica habían cruzado la línea que separa la traición familiar del crimen organizado, y eso significaba que yo podía responder con todas las armas legales a mi disposición. Esa misma semana me reuní con Fernando Aguirre, mi abogado de absoluta confianza, Rodrigo. Esto constituye una conspiración criminal de primer orden. Estamos hablando de múltiples delitos: fraude, falsificación documental, soborno de funcionarios y, lo más grave, envenenamiento premeditado. ¿Cuáles son tus opciones? 3 caminos principales. Primero, denuncia penal inmediata, que podría conducir a Andrés y Verónica a prisión durante varios años. Segundo, medidas cautelares preventivas para blindar tu patrimonio. Tercero, y este es el más inteligente, construir una trampa legal perfecta. Explícame esa trampa. Fernando se reclinó mostrando esa sonrisa calculadora que conocía de casos complicados. Permitimos que procedan con su plan hasta el momento crítico, pero controlando cada variable. Mientras tanto, reestructuramos completamente tu patrimonio para hacerlo inaccesible. Documentamos cada paso de su conspiración y en el momento preciso los exponemos con evidencia irrefutable. ¿Qué tan arriesgado resulta ese enfoque? Mínimo si lo ejecutamos correctamente. El verdadero riesgo reside en actuar prematuramente y concederles oportunidad de modificar su estrategia o destruir evidencias. Durante los días siguientes, Fernando trabajó como una máquina de precisión legal. Mis cuentas bancarias principales fueron transferidas a un fideicomiso irrevocable administrado por su bufete, con instrucciones específicas que impedían cualquier acceso por parte de tutores legales o familiares paralelamente. Necesitaba asegurar. Visite Consuelo, mi vecina del número 37, amiga de confianza durante más de una década. Rodrigo, te noto preocupado últimamente. ¿Todo bien en casa? Consuelo, necesito contarte algo delicado, pero primero, ¿has observado algo extraño en el comportamiento de Andrés o Verónica recientemente? Consuelo reflexionó cuidadosamente. Ahora que lo mencionas, sí. La semana pasada vi a Verónica conversando muy seriamente con Esperanza. Le entregó algo que parecía dinero, y Andrés ha estado recibiendo visitas de hombres que no parecen el tipo de personas que normalmente frecuenta. ¿Qué clase de hombres? Tipos rudos, con aspecto intimidante. Llegaron en un vehículo oscuro una noche y estuvieron hablando con Andrés en la entrada. Durante casi una hora los hermanos Cortés. La presión sobre Andrés se intensificaba exactamente como había calculado. Le expliqué la situación completa. A Consuelo la conspiración, las deudas de juego, el plan de incapacitación forzosa. Escuchó con horror creciente. Dios mío, Rodrigo, ¿cómo puede un hijo hacer algo semejante a su propio padre? Necesito tu ayuda. Cuando llegue el momento, podría requerir que testifique sobre mi estado mental real, por supuesto. Cualquier persona que te conozca mínimamente sabe que estás perfectamente cuerdo. Es más, eres uno de los hombres más lúcidos que conozco. También contacté al doctor Sebastián Herrera, un neurólogo de prestigio que había atendido a mi difunta esposa años atrás. Sebastián, necesito un favor profesional urgente. ¿Podrías realizarme una evaluación neurológica completa
y documentarla oficialmente. Problemas de salud, problemas legales, alguien intentará declarar que padezco demencia y necesito evidencia médica irrefutable. De lo contrario, Sebastián programó una cita exhaustiva. Durante 4 horas me sometí a la batería más completa de pruebas neurológicas, psicológicas y cognitivas que había experimentado en mi vida. Los resultados fueron contundentes. Función mental superior al promedio para mi edad. Memoria excepcional. Razonamiento lógico intacto. Ningún signo de deterioro cognitivo, Rodrigo. Posees la mente más aguda que he evaluado en meses. Quien intente declararte incompetente enfrentará evidencia médica aplastante en tu contra en el 18 de marzo, exactamente 48 horas antes del día programado para mi supuesta emergencia psiquiátrica. Todas las piezas estaban en posición en Marcos Villanueva. Llegó a mi domicilio con equipamiento de vigilancia profesional. Don Rodrigo, esto es tecnología de última generación. Tendrá grabación de audio y video de toda su casa, transmisión en tiempo real a mi oficina y almacenamiento automático en servidores seguros, mientras Marcos instalaba cámaras microscópicas en lámparas, marcos de cuadros y rincones estratégicos. Yo me concentré en preparar mi actuación final. Esa tarde, Andrés llegó con Verónica para su visita habitual. Papá, ¿cómo te encuentras hoy? Un poco fatigado, hijo. Anoche dormí mal. Verónica se aproximó con su sonrisa venenosa. ¿Rodrigo? ¿Te preparo tu infusión especial? Sé que te relaja, por favor, Verónica. Eres muy considerada. Mientras ella preparaba mi té contaminado, yo discretamente activé uno de los dispositivos de grabación que llevaba en el bolsillo. Esta sería la última vez que me drogaría y quería documentar el momento exacto. Aquí tienes, Rodrigo. Lo preparé un poco más concentrado porque pareces tenso. Gracias. Querida, fingí beber el té mientras secretamente lo vertía en una maceta cercana. Había practicado este movimiento durante días para que resultara natural. Andrés y Verónica intercambiaron miradas de satisfacción, creyendo que habían administrado una dosis extra de sedante. Papá, mañana Verónica y yo tenemos compromisos laborales, pero si necesitas algo, no dudes en llamarnos. Claro, hijo. Starry Bean. El día señalado amaneció despejado. Yo había dormido apenas 3 horas, pero me sentía más despierto que nunca. A las 9 de la mañana recibí la llamada de confirmación de Fernando. Rodrigo, todo está preparado. La doctora Elena Vázquez, psiquiatra forense del Tribunal Superior, está posicionada en un vehículo a 100 metros de tu domicilio. Mi equipo legal se encuentra en el juzgado de guardia con toda la documentación lista. Marcos tiene conexión en tiempo real con las cámaras de tu casa. Cuando ellos actúen, nosotros responderemos a las 11:15, exactamente como habían planeado. Andrés apareció en mi puerta acompañado de 2 paramédicos uniformados y un hombre trajeado que reconocí por las fotografías de Marcos. El falso doctor Montero. Papá, ¿cómo te sientes?, preguntó Andrés con fingida preocupación. Anoche llamaste muy confundido. Estábamos preocupados. Yo no había realizado ninguna llamada. Naturalmente, yo no recuerdo haber telefoneado a nadie. El doctor Montero intervino con tono profesional ensayado. Señor Castellanos, soy el doctor Montero. Su familia está preocupada por algunos síntomas que ha presentado recientemente. Hemos venido a realizarle una evaluación rutinaria. No necesito ninguna evaluación. Me encuentro perfectamente. Verónica apareció detrás del grupo, completando el cuadro. Rodrigo, por favor, coopera. Solo queremos asegurarnos de que estés bien. El paramédico más corpulento dio un paso adelante. Señor, si no coopera voluntariamente, tendremos que proceder de manera forzosa. Tenemos autorización para trasladarlo a una clínica para observación. Ese fue el momento que había estado esperando. Muy bien.
dije con voz serena. Si insisten en proceder, no me oponga. Pero antes, permítanme presentarles a algunas personas. A la puerta de mi estudio se abrió y emergieron Fernando Aguirre, Marcos Villanueva, la doctora Elena Vázquez y 2 agentes de la Policía Nacional, que habían estado aguardando discretamente. El rostro de Andrés se descompuso. ¿Qué significa esto? Fernando tomó la palabra con autoridad aplastante. Señor Andrés Castellanos Mora y señora Verónica Mendoza Ríos, quedan ustedes detenidos por los cargos de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos, soborno de funcionarios judiciales y envenenamiento premeditado contra don Rodrigo Castellanos Vega. Esto es ridículo, balbuceó Verónica. Solo intentábamos ayudar a un anciano confundido. A la doctora Vázquez intervino. Señora, soy la doctora Elena Vázquez, psiquiatra forense del Tribunal Superior de Justicia. He revisado exhaustivamente el caso del señor Castellanos y puedo certificar que goza de plenas facultades mentales. Además, poseemos evidencia documental de que ustedes han estado administrándole un ansiolítico sin su conocimiento para simular síntomas de deterioro cognitivo. Marcos desplegó una carpeta sobre la mesa. Fotografías, grabaciones telefónicas, análisis de laboratorio, testimonios de vecinos que ahora cooperan con la investigación a cambio de inmunidad. Todo está documentado. El falso doctor Montero intentó escabullirse, pero los agentes lo interceptaron. Usted también, señor. Ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de informes psiquiátricos, participación en secuestro planificado. Andrés se volvió hacia mí, el rostro deformado por una mezcla de rabia y pánico. Papá, puedo explicarlo todo. Patricia me obligó. Tengo deudas. Estaba desesperado. Tú no entiendes la presión. Lo miré fijamente, sintiendo como 44 años de amor paternal se desmoronaban definitivamente. Yo no entiendo, Andrés. Te di todo: educación, oportunidades, apoyo incondicional. White Risk fue conspirar para encerrarme en un manicomio y robarme. ¿Sabes qué es lo más triste? Que no tenías idea de cuánto poseía realmente. Esta casa que tanto codiciabas representa menos del 2% de mi patrimonio. Ambay la confusión en sus ojos transformarse en incredulidad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tengo 11 millones de euros en inversiones distribuidas en 6 bancos diferentes. 11 millones que jamás verás. 11 millones que ahora irán a fundaciones benéficas, a mi sobrina Mónica, a personas que realmente me aprecian. Tú recibirás exactamente lo que me ofreciste. Nada. Los agentes procedieron a esposar a Andrés, Verónica y al falso doctor. Tienen derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digan podrá ser utilizado en su contra mientras los sacaban de mi casa. Verónica se volvió con odio destilado en su mirada. Esto no quedará así, viejo. Tenemos abogado. San Fernando respondió con frialdad profesional. Señora, sus abogados enfrentarán la evidencia más sólida que he compilado en 30 años de carrera. Les recomiendo negociar un acuerdo cuanto antes. Los cargos combinados suman entre 15 y 20 años de prisión. A los meses siguientes fueron un torbellino judicial. Gracias a la evidencia recopilada meticulosamente, el caso avanzó con rapidez inusual. Andrés fue condenado a 12 años de prisión por múltiples cargos. Verónica recibió 11 años. El falso doctor Montero, 14 años por ejercicio ilegal de la medicina y participación en múltiples fraudes similares. La funcionaria judicial corrupta fue destituida y condenada a 7 años. Cortés. Los prestamistas fueron investigados y desmantelada su red de usura ilegal. Los 3 vecinos que habían aceptado sobornos enfrentaron cargos menores. Esperanza, la mujer cuyo esposo había salvado, se presentó en mi puerta llorando, suplicando perdón. Don Rodrigo necesitaba ese dinero.
Mi esposo requiere medicamentos caros. No pensé que fuera algo tan grave. La observé largamente. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, pero recordé que la venganza y el rencor consumen más al que los alberga que al destinatario. Esperanza. Lo que hiciste estuvo mal, muy mal. Pero entiendo la desesperación. Retiraré los cargos contra ti, a condición de que testifiques completamente contra los organizadores del fraude. Así lo hizo. Su testimonio fue crucial para asegurar las condenas a Nun. Año después, me encontraba en el jardín de mi casa, la misma propiedad que Andrés había codiciado tan desesperadamente. El sol de primavera calentaba mis huesos de 69 años. A Hernando Aguirre me visitaba para la firma de los últimos documentos de mi nueva estructura patrimonial. Rodrigo, el fideicomiso benéfico está completamente establecido. Tras tu fallecimiento, el 80% de tu patrimonio irá a fundaciones que apoyan a víctimas de maltrato a personas mayores. El 20% restante irá a tu sobrina Mónica y Andrés, legalmente desheredado. Aunque cumpliera su condena completa y quisiera impugnar el testamento, no tendría posibilidades. La evidencia de su conspiración constituye causa justa y suficiente para la desheredación. Firmé los documentos con mano firme. Fernando, ¿alguna vez imaginaste que terminaríamos así? Honestamente, no. Cuando te conocí hace 20 años, eras un empresario exitoso con un hijo prometedor. Nunca habría predicho este desenlace. La vida tiene formas extrañas de revelarnos quiénes son realmente las personas que nos rodean. Mi sobrina Mónica llegó esa tarde para el almuerzo dominical que habíamos establecido como tradición. A sus 35 años se había convertido en la familia que nunca supe que necesitaba. Tío, ¿cómo te sientes? Extrañamente en paz. Perdí a hijo, pero gané claridad. Descubrí que la sangre no garantiza lealtad y que la verdadera familia se construye con acciones, no con genes. ¿Has tenido noticias de Andrés? Me escribió desde prisión hace 3 meses, 4 páginas de justificaciones, excusas, súplicas de perdón. No respondí. ¿Crees que algún día lo reflexioné cuidadosamente antes de responder? El perdón es un proceso, no un evento. Quizás algún día libere el resentimiento que aún cargo. Pero reconciliación, eso es diferente. Algunas traiciones son tan profundas que reconstruir la confianza resulta imposible. Y a mi edad he aprendido que la energía es un recurso limitado. Prefiero invertirla en personas que lo merecen en esa noche. Antes de dormir, me senté en mi butaca de cuero, la misma donde había procesado la traición inicial y planificado mi contraataque. El reloj pared marcaba las 11. Había sobrevivido. Más que eso, había prevalecido, no mediante violencia ni venganza desmedida, sino con paciencia, inteligencia y la ayuda de personas íntegras. Mi nombre es Rodrigo Castellanos Vega. Tengo 69 años y he aprendido la lección más dolorosa de mi existencia. ¿Qué enemigo más peligroso puede habitar bajo tu propio techo? Y que la mejor defensa contra la traición es nunca subestimar tu propio valor ni tu capacidad de luchar por tu dignidad. Andrés me subestimó. Creyó que mi edad significaba debilidad. Descubrió demasiado tarde que 68 años de experiencia constituyen un arsenal más poderoso que cualquier conspiración improvisada y ahora, desde la comodidad de mi hogar, el mismo que intentaron arrebatarme, puedo afirmar con absoluta certeza la justicia tarda, pero llega, especialmente cuando uno decide convertirse en arquitecto de su propia salvación.